Conceptos básicos. Vamos a ver las macromoléculas más importantes para la vida, que son el ADN, el ARN, las proteínas y los lípidos. Y los dos tipos celulares que existen, las células eucariotas y las células procariotas. Macromoléculas. Todos los organismos vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas, dentro de las cuales muchas de ellas son macromoléculas, es decir, moléculas grandes. Tenemos el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual es una molécula compleja que en los organismos guarda su información genética. Está compuesta por 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, como estén ordenados estos nucleótidos, me va a dar una secuencia y esa secuencia es la que codifica diferentes proteínas. También tienen información para otras funciones más complejas que no las vamos a ver. Lo importante es que en el ADN están los genes que, según la secuencia de estos 4 nucleótidos, me va a dar qué proteína se va a generar. Después tenemos el ARN, ácido ribonucleico. En este caso son moléculas formadas por nucleótidos también, pero en vez de contener timina, contienen uracilo. Adenina, citosina, guanina y uracilo. En general son moléculas de simple cadena, en cambio el ADN es una molécula doble cadena. Y acá en la figura podemos ver cómo a partir del ADN se va a copiar un ARN que va a ser lo que va a generar la proteína. La información está en el ADN y el ARN es quien lo transporta hacia el citoplasma, desde el núcleo hacia el citoplasma, para poder generarse la proteína en el citoplasma, porque la información está en el núcleo. Recordemos que el núcleo en las células eucariotas está rodeada por una membrana. Entonces, esa información que está en el núcleo tiene que salir, que lo hace mediante el ARN mensajero, y se va a generar la proteína en el citoplasma de la célula. Y también algunos virus usan este ARN como genoma. Hay algunos virus que no tienen ADN en su genoma, sino que tienen un ARN, que puede ser simple cadena o doble cadena. Eso lo veremos más adelante. Proteínas. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos. Es decir, es como si fuera un tren, que es la proteína, y cada vagón es un aminoácido. Hay 20 aminoácidos diferentes, y según su composición, van a presentar una estructura tridimensional diferente para poder cumplir distintas funciones. Entonces, en la imagen podemos ver un esquema de una proteína en forma tridimensional. Según la proteína y según su secuencia de aminoácidos, va a tener una estructura tridimensional diferente que le va a ayudar a cumplir una función. Es decir, por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos en la sangre, su función ¿cuál va a ser? Atrapar el oxígeno, para que el glóbulo rojo pueda transportar el oxígeno. Otra proteína con una función característica serían las proteínas que se encuentran en las fibras musculares, en las células de los músculos. Estas proteínas tienen una estructura en la cual se pueden generar una contracción y se achican para poder dar al músculo la fuerza de contracción muscular. Y así hay múltiples funciones de proteínas. Por ejemplo, las proteínas que están en el estómago, en general se llaman enzimas, y son proteínas que van a degradar la comida.
Así tenemos miles y millones de proteínas en el cuerpo, diferentes. Y cada organismo vivo tiene sus propias proteínas y en general son diferentes unas de otras, según la función. Lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas que tienen largas cadenas hidrocarbonadas, es decir, que tienen muchos hidrógenos y muchos carbonos. Tienen una cabeza polar, que es lo que nosotros representamos en el dibujo con un circulito blanco, y unas colas hidrofóbicas. ¿Qué significa esto? Que sea polar significa que le gusta el agua. Y que sea hidrofóbica significa que repele el agua. Entonces, estos se llaman moléculas anfipáticas porque tienen una parte que les gusta el agua y una parte que repelen el agua. Por estas características que estas moléculas tienen, son los principales compuestos de las membranas celulares. Las membranas celulares son una bicapa lipídica, como vemos en la imagen, en donde todas las cabecitas polares van a estar enfrentadas a la parte líquida, al agua. Y todas las colas hidrofóbicas, que no les gusta el agua, quedan en el medio de la bicapa. Entonces tenemos agua hacia arriba, agua hacia abajo y en el medio una zona hidrofóbica. Así como en este dibujito están formados todas las membranas celulares. Aparte de esto, en las membranas hay proteínas que cumplen diferentes funciones. Pero esta es la base de las membranas, tanto la membrana celular plasmática como las membranas de las organelas interiores de las células. Clasificación de las células. Se pueden clasificar en células procariotas y eucariotas. Las procariotas son aquellas que no poseen membrana nuclear, no tienen núcleo celular, no poseen mitocondrias, ni membranas de Golgi, ni retículo endoplasmático, o sea que no contienen ninguna organela que esté formada por membranas internas. Se reproducen por división asexual, es decir, que de una célula madre se van a generar células hijas idénticas. Células procariotas son las bacterias, cianobacterias, algas verdes azules y arqueas. Son organismos unicelulares. Células eucariotas. Este grupo posee núcleo celular, membrana nuclear y su ADN está organizado en cromosomas. Presentan organelas complejas como las mitocondrias, el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático. O sea, estas organelas están formadas por membranas internas. Pueden reproducirse por división sexual o asexual. Cuando se reproducen de forma sexual es mediante meiosis y de forma asexual es mediante mitosis. Estamos compuestos por estas células eucariotas, todo el reino animal, el reino vegetal, reino protista y reino fungi. Son organismos que pueden ser unicelulares o multicelulares. Muchas gracias.